Muy bien, mis hermanos, nuevamente, muy buenos días. El texto sobre el cual vamos a estar meditando el día de hoy es Juan, capítulo 1, como venimos en esta exposición, pero hoy nos corresponde centrarnos en el tercer pensamiento que el apóstol Juan da en este prólogo introductorio al Evangelio de Juan. ¿En dónde se encuentra ese tercer pensamiento o esa tercera unidad? En el versículo 6 y se extiende hasta el versículo 13. Estamos allí, mis hermanos, Juan capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 13. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Leamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, para que dejemos las reglas claras. Este Juan, mis hermanos, es Juan el Bautista. No es Juan el que escribió el Evangelio de Juan. Así que cuando yo me quiera dirigir a Juan el Bautista, voy a dirigirme a él como el Bautista. Y cuando hable de Juan, voy a estar hablando del escritor del Evangelio. O también en algún momento me van a escuchar decir el evangelista. Saben que estoy hablando del escritor del Evangelio. Pero quiero hacer esta aclaración para que no haya confusiones. El pastor aquí, ¿de quién habló? ¿De cuál Juan de los dos? Cuando yo diga el Bautista, ustedes saben que es de este. Entonces leamos nuevamente el texto. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hagamos un pequeño recorderis de lo que ya hemos visto. Recordemos que los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, ¿qué son? El prólogo del libro, es decir, como una introducción sustanciosa de lo que vamos a ver a lo largo de todo este Evangelio. De este prólogo hemos visto dos secciones, versículo 1 y 2 y versículo 3 hasta el versículo 5. Si ustedes lo piensan bien, el énfasis de Juan, el evangelista, en estas dos primeras secciones tiene que ver con demostrarle a sus lectores una cosa. O sea, Juan está enfocado en una cosa. ¿Qué es lo que Juan quiere que sus lectores sepan? Que Cristo Jesús es Dios. Ese es el propósito de Juan en estos primeros 5 versículos. Demostrar que Jesús es el Cristo, y por lo tanto, si Jesús es el Cristo, entonces Jesús es Dios. Ahora noten esto. Eso es lo que ha dicho en estos dos primeros versículos. Ahora noten esto. Perdón, en los primeros 5 versículos. Ahora noten esto. A partir del versículo 6 y hasta el versículo 13, que es lo que vamos a estar considerando hoy, el apóstol Juan establece las dos únicas posibles respuestas que tú y yo podemos dar al hecho de que Cristo es Dios. Voy a explicar. Juan está diciendo: Cristo es Dios, y frente a la realidad de que Jesús es Dios, tú solo puedes tomar o este camino o este camino. Después de que Juan establece con claridad explícita la identidad de Cristo como Dios, solo le queda al hombre dos posibles caminos por los cuales transitar. ¿Y cuáles son esos caminos? ¿Qué posibilidades tengo yo de coger un camino u otro sabiendo que Cristo es Dios? Bueno, el primer camino que puedes tomar es el camino de la fe en aquel que es el Hijo de Dios. Pero, ese es un camino. Pero existe otro camino que puedes tomar frente al hecho de que Jesús es Dios. Y es tomar el camino de la insensatez, el camino de la incredulidad. ¿Entienden, mis hermanos, por qué era tan importante que Juan iniciara su evangelio dando claridad en torno a la identidad de Cristo? ¿Lo entienden?
lo que quiero señalar es esto, mis hermanos. Lo que tú entiendas de quién es Cristo sí determina la forma en la que te relacionas con Él. Si tú crees que Cristo es un hombre potentoso, muy avanzado para su época, bueno, te vas a relacionar con Cristo como quien se relaciona con un gran filósofo de la antigüedad a quien admiraba. Caso diferente si tú crees por medio de la fe que Cristo es Dios. Hermanos, Juan en estos primeros 5 versículos se esforzó para que tú y yo sepamos la identidad de Cristo, no como un hombre interesante o un hombre poderoso, no. Juan quiere que tú y yo sepamos que Él es Dios y que basados en ese entendimiento, tú y yo tomemos una decisión correcta en torno a cómo nos vamos a relacionar con Él. ¿Cuál debería ser la decisión correcta para relacionarme con Cristo si yo sé que Él es Dios? Bueno, mi relacionamiento con Cristo debería ser por medio de la fe, reconociendo que Él es Dios y por lo tanto, si Él es Dios, solo Él puede librarnos de la miseria que supone una vida en pecado. Y alguno podrá decirme aquí, ¿cómo así, pastor? ¿Que yo tomo la decisión de creer en Cristo? ¿Eso no es decisionismo? Podrá decirme. ¿Un decisionismo arminiano? Y yo diré, no. Porque no estamos diciendo que tu salvación dependa de esa decisión, aunque en un sentido sí. Pero el énfasis de esta decisión de la que voy a estar hablando hoy, mis hermanos, de uno u otro camino cual tomar, el énfasis de esta decisión no recae tanto en que tú determines tu destino eterno, sino en tu responsabilidad como humano. Es decir, somos salvos por gracia, y lo vamos a ver muy bien al final del sermón. Somos salvos solo por la soberana gracia de Dios, porque a Él le place salvarnos. Pero esa soberana gracia implica que tú tomes una decisión, y es aceptar a Cristo tal y como las Escrituras lo presentan. ¿Y cómo las Escrituras presentan a Cristo? ¿Como un Salvador? Sí. ¿Pero solo como un Salvador? No. Presenta a Cristo como un Salvador que al mismo tiempo es un Señor, un gobernante. Y si tú no aceptas a Cristo como un gobernante, entonces tú nunca has aceptado a Cristo. Dicho esto, mis hermanos, quiero que noten esto. Antes de que Juan describa esos dos caminos, la fe o la incredulidad, el apóstol se toma el tiempo para hablarnos de un hombre que vendría a testificar de Cristo con el propósito de que aquellos que lo escucharan creyeran en Cristo, es decir, que no tomaran la senda de la incredulidad, el camino de la perdición, sino que creyeran. Bueno, ese es el primer punto del sermón. Juan el Bautista y su testimonio de Cristo, versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, ¿para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y aclara, el evangelista aclara que el bautista no era la luz. Versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué es lo que está diciendo el evangelista acá? Básicamente dice que había un hombre que se llamaba Juan, que es el bautista, y que este Juan había sido enviado por Dios para que diese testimonio de Cristo. Y el propósito de que Juan diese testimonio era que aquellos que escucharan el testimonio, la predicación del evangelio que Juan estaba haciendo, pues creyesen en ese Cristo que iba a venir. En otras palabras, el hecho de que existiera un Juan el Bautista era la prueba irrefutable de que el Mesías iba a venir. Se puede decir que el Bautista tenía como misión divina ser aquel en quien se cumpliría aquellas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que antes de la aparición del Mesías, de Cristo, vendría un gran precursor que abriría camino para que el Mesías llegara. Todos conocen el texto de que estoy hablando, ¿verdad? Isaías capítulo 40 versículo 3 dice, todos lo saben:
voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, en Juan el Bautista se estaba cumpliendo esta profecía. Él era aquella voz que clamaba en el desierto y que estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Repito, el hecho de que Juan el Bautista existiera era la prueba irrefutable de que la hora del Mesías había llegado. Ahora, la historia bíblica nos cuenta, mis hermanos, que Juan bautizaba en un río. ¿Cuál río? ¿Lo recuerdan? En el Jordán. Y cuando los hombres venían a bautizarse en el río Jordán, ¿qué hacían? Confesaban sus pecados, se arrepentían a través de esta confesión. Esta confesión de sus pecados, como un acto de arrepentimiento, mis hermanos, lo que demuestra es que la labor de Juan era la de ser un preparador de corazones, algo así como un ablandador de los corazones endurecidos. Aquellos que estaban esperando al Mesías, al ver la proclamación que Juan hacía de un llamado al arrepentimiento, en efecto se arrepentían, se sentían compungidos por su vida de pecado e iban al Jordán a bautizarse confesando públicamente sus pecados. Bueno, Juan estaba cumpliendo la misión de empezar a abrir la senda por medio de la cual el Mesías transitaría. De hecho, ustedes recuerden, Juan era un hombre fuerte. Juan confrontaba con mucha firmeza y con mucha osadía el pecado de los hombres. Por ejemplo, voy a leer aquí muchos textos, hermanos. Si usted de Biblia rápida, acompáñeme. Si no, tome nota del texto y escuche. Pero, por ejemplo, leemos en Mateo 3:1 que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Dios es amor, nadie tiene por qué juzgarte. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías 40, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En síntesis, mis hermanos, podríamos decir que Juan el Bautista tenía como misión ser un heraldo de Cristo que anunciara su llegada. El que iba al frente abriendo camino para que el Mesías entrara. Mira lo que dice Marcos 1:7 de Juan. Dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Miren esto: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, el Mesías, os bautizará con Espíritu Santo. Yo pienso, mis hermanos, que sin arriesgarnos mucho, podemos decir que el Bautista era el hombre más grande que haya existido hasta su tiempo. No había existido otro hombre tan grande como Juan el Bautista. Es más, el mismo Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, reconoce que no había otro más grande que él. Mira lo que dice el Señor Jesús de Juan del Bautista en Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Era un hombre extraordinario, mis hermanos. Así que no erramos si decimos que Juan fue el hombre más grande de entre los hombres. Pero escúcheme en esto: la razón por la que Juan fue tan grande, mis hermanos, fue porque Dios lo escogió para realizar la tarea más importante en la historia de la humanidad: ser el precursor del Mesías. Se puede decir que en un sentido, el Bautista fue el primero en anunciar públicamente a Cristo Jesús como el Salvador. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, miren lo que dice Juan cuando ve a Jesús: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Wow, Juan era un hombre muy grande, con una misión muy grande. Hermanos, ser el precursor del Mesías. Piensa en esto, ¿existe algo más grande que esto? No lo hay, no lo hay. Pero, ahora escúcheme, pero a pesar de la evidente grandeza que enmarcaba la vida de Juan, la grandeza de Juan, ni la de ningún hombre, se puede comparar siquiera de cerca con la excelsa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Juan el Bautista era consciente de esto. Hay una escena bíblica en la que los discípulos de Juan se acercan a él un tanto preocupados y le dicen: mira, este Jesús de quien tú hablaste hace unos días ha tomado mucha popularidad y la gente se está yendo con él. ¿Qué hacemos? ¿Nos estamos quedando un grupo chiquito? ¿Qué pasa? Y Juan dice, miren lo que dice Juan 3:26. Dice: vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos vienen a él. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Versículo 30, es necesario que él, refiriéndose a Cristo, crezca, pero yo mengüe. Este extraordinario hombre, podríamos decir, este titán de la fe, era consciente de su insignificancia si se le compara con Cristo. En conclusión, podríamos decir que la misión del Bautista siempre tuvo que ver con ser un fiel testigo del Mesías. La misión del Bautista se resumía en dar testimonio y en exaltar a aquel que es la luz de los hombres. Dicho en forma negativa, eso significa que Juan nunca tuvo como misión exaltarse a sí mismo. Juan no era un promotor de sí mismo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que aunque este no es el énfasis del sermón, sí tenemos aquí por lo menos dos aplicaciones muy importantes que pueden beneficiar a la iglesia de Cristo. En primer lugar, podemos entender por esta lección de este primer punto que la iglesia de Cristo puede aprender a diferenciar entre los falsos maestros y los verdaderos maestros de Cristo solo con escucharlos. Solo con escucharlos. Mira, un falso maestro no tiene la prioridad, no hace parte de su prioridad el predicar a Cristo para que Él sea exaltado. El falso maestro tomará su tiempo en el púlpito para hablar ¿de quién? De sí mismo. Para contar la última película que vio, la última experiencia extramística, sensorial y disruptiva que experimentó, o para hablar del chiste que se aprendió el sábado por la noche, o para contar cómo él pudo lograr tener éxito en su vida. El falso maestro tomará el tiempo que tiene en el púlpito para exaltarse a sí mismo. Su sermón carece de Cristo, cosa que debe diferenciar a los falsos maestros de los verdaderos. El verdadero maestro, el verdadero creyente que se para en el púlpito, tiene como propósito que su audiencia pueda ver a Cristo cada vez que el evangelio es anunciado. De allí que nosotros tengamos este texto que nos gusta tanto, Juan 12:21. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Que la iglesia vea a Cristo en cada sermón es la prioridad de cualquier maestro. Ese es el primer principio, cómo diferenciar un falso maestro de un verdadero maestro. Pero en segundo lugar, noten que para evitar
que algunas personas, al considerar la grandeza del Bautista, se sintieran tentados a adorarle, Juan finaliza esta primera sección afirmándonos que el Bautista no era la luz, sino que el Bautista era algo así como un reflector. Piensen como en el sol y la luna. Del sol sale luz, pero de la luna no. Sin embargo, qué linda que se ve la luna en la noche reflejando la luz del sol. Bueno, Juan era algo así, aquel que reflejaba esta luz, pero él no era la luz. Y digo, aquí tenemos otro principio que aprender, y es que la iglesia de Cristo, mis hermanos, escúchenme en esto, debe tener en gran estima a sus ministros. La iglesia de Cristo debe darle honor a sus ministros porque lo merecen. No obstante, un ministro nunca debe usurpar el lugar que le corresponde en el corazón de la iglesia. ¿Me hago entender? El ministro nunca puede usurpar el lugar de Cristo. En el corazón de la iglesia debe estar Cristo y solamente Cristo. Aunque eso no signifique que debe deshonrar la labor de sus ministros. Debe honrárseles. Pero el corazón de la iglesia debe estar completamente ocupado por Cristo. No importa cuán empático, cuán bien portado, cuán elocuente o cuán carismático sea el ministro. Un ministro no debe ocupar el lugar que le corresponde a Cristo. Joel Beeke, comentando sobre este asunto, dice: Juan el Bautista nos muestra que la tarea del predicador no es enseñarse a sí mismo, sino más bien mostrar a Cristo, exaltar a este precioso Salvador ante los ojos de los hombres. Un ministro, dice Beeke, puede hacer esto solo si tiene una muy baja autoestima de sí mismo y una muy alta estima de Cristo. El predicador, mis hermanos, no debe tener como prioridad mostrarse a sí mismo para que todo el mundo diga: wow, qué simpático es el pastor, qué querido es el pastor, qué preparado es el pastor. El propósito del ministro ha de ser mostrar a Cristo, mis hermanos. Ahora, esta es la introducción de Juan, el que hace este anuncio de Cristo siendo él su precursor. Pero inmediatamente el evangelista, después de hablarnos de la misión del Bautista, prosigue a mencionarnos los únicos dos caminos posibles que tú y yo podemos tomar frente al hecho de que Jesús es Dios. Y el primer camino que menciona el evangelista está en el versículo 9 y se extiende hasta el versículo 11. Yo lo he titulado: La insensata incredulidad del mundo ante un testimonio tan admirable. Leamos el texto. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué pasó? El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En este testimonio precioso y fiel que el Bautista ha dado, vemos que el Bautista dice que Cristo es la luz verdadera. Esto es muy importante, mis hermanos. La razón por la que el Bautista testifica de Cristo como que Él es la luz verdadera, nos deja entender en su contraposición cuál es la realidad del hombre sin Cristo. Si Cristo es la luz verdadera, eso significa que el hombre ¿en qué está? En sus tinieblas. Es una ilustración gráfica que se utiliza para entender o para que nosotros entendamos que el ser humano sin Cristo sufre de una ceguera crónica, mis hermanos. Pues solamente alguien que está completamente ciego no puede ver la luz. Porque hay personas que tienen grandes problemas visuales, pero si usted los pone a mirar hacia esa puerta que brilla bastante, dirán: bueno, yo no puedo describir exactamente los detalles de ese lugar, pero sé que allá hay algo de luz. Bueno, Juan nos está dejando entender aquí que el hombre no puede ver esa luz, ni siquiera de una forma muy tenue. Se encuentra ciego,
profunda y crónicamente ciego. Lo que Juan quiere que entendamos entonces es que el hombre sin Cristo, mis hermanos, el incrédulo, se encuentra espiritualmente imposibilitado para poder contemplar la hermosura de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, este Dios es con minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué Satanás los cegaría? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Bueno, están tan ciegos que no pueden ver cuán hermoso es Cristo. Lo que Juan está describiendo es de que a pesar de que en Cristo haya tanta claridad, a pesar de que el mundo exista por Cristo y se sostenga por Él, bueno, el mundo está tan ciego que decide rechazarlo. No importa cuán brillante sea Cristo, no importa cuánta claridad surja de Él, el mundo se encuentra en una posición tan deplorable por causa del pecado que no puede ver una sola pizca de la hermosura de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, lo que Juan está haciendo en estos 3 versículos es describir la tragedia más grande que nunca jamás haya existido para la humanidad, y es la tragedia de la horrenda incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, es una tragedia terrible. El incrédulo, como lo explicamos en el sermón de hace 8 días, no es incrédulo por falta de información. Es decir, el problema del incrédulo no es un problema cognitivo, es un problema moral. Todas las evidencias están allí para entender que Cristo es la luz del mundo, para entender que solo en Cristo hay salvación. Pero aún así, a pesar de todo este cúmulo de grandísimas evidencias, el incrédulo prefiere cerrar sus ojos, voluntariamente hacerse ciego y endurecer su camino contra aquel que es su única posibilidad de redención. Prefiere aferrarse a sus tinieblas y aborrecer la luz. Por eso digo, la tragedia, mis hermanos, más grande de la humanidad es la incredulidad. Todos los días, ustedes prenden sus televisores, abren sus redes sociales, porque ya prensa física uno no compra, ¿no? Pero donde sea que ustedes vean noticias, usted se va a dar cuenta que todos los días hay noticias terribles. Violaciones, secuestros, torturas, desapariciones, extorsiones, incendios forestales. Esos son grandes tragedias, terribles. Pero hermanos, ninguna de estas terribles tragedias puede compararse siquiera de cerca a la gran tragedia que supone la incredulidad. Mira lo que dice Juan en este mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 19. Mira la consecuencia de la incredulidad. Dice, y esta es la condenación. Esta es la consecuencia de la incredulidad. Condenación eterna. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, hermanos, la tragedia de la incredulidad, la ceguera del incrédulo, mis hermanos, es una ceguera voluntaria. Él quiso hacerse ciego. Él quiso no mirar la hermosura de Cristo, porque la luz vino al mundo. Pero él dijo, no, yo prefiero mis tinieblas. Es más, en el versículo 11 del texto que estamos analizando, se nos dice que en un sentido general Cristo vino al mundo. Pero en un sentido más específico, él dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Esta expresión, los suyos, hace referencia al pueblo de Israel. Para, de alguna forma, por así decirlo, tomar a Israel como un ejemplo a pequeña escala del grueso de la humanidad. Israel era el pueblo de las promesas del pacto. Ellos habían recibido todas las promesas del pacto. Ellos tenían los documentos, tenían las escrituras que anunciaban que el Mesías vendría. Para ellos sería más evidente apenas vieran a Cristo decir, oh, en efecto,
este que está allí es el que está prometido aquí. Pero a pesar de todas esas evidencias, decidieron decir, crucificadle. Decidieron aborrecerlo. Decidieron llevarlo a morir en una cruz. ¿Ven lo terrible que es la incredulidad, mis hermanos? Tenían toda la evidencia para creer, pero decidieron no creer. Y tú puedes pensar, pastor, es que estos israelitas son terribles. O sea, ¿cómo así que tenían toda la evidencia? Vieron a Jesús y decidieron no creer. No, pero es que sí son necios. ¿Sí? ¿Te parecen que son necios? Pues tú tienes la revelación completa. Tú tienes la palabra de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, tu condición es más deplorable que la de este pueblo israelita. Podríamos, hermanos, parafrasear lo que hemos dicho hasta este punto así. Podríamos decir, Cristo vino al mundo y llegó al mundo, pero a pesar de su luz, el mundo estaba tan ciego voluntariamente y tan aferrado a sus tinieblas que no quisieron ver la grandeza de su Creador. El Creador vino específicamente a los suyos y sin embargo los suyos, a pesar de toda la evidencia, no le dieron la debida bienvenida que debieron darle, sino que lo llevaron a una cruz. Yo creo, mis hermanos, que el mejor comentario que existe en torno a la tragedia de la incredulidad se encuentra en las Escrituras, por allá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 2. Vayamos allí, hermanos, Isaías 1, 2. Para que ustedes vean cuán irracional es la incredulidad. Isaías 1, 2. ¿Estamos allí? Mira lo que dice la palabra del Señor. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos se rebelaron contra mí. Ahora noten la símil que va a hacer aquí el Señor. El buey conoce a su dueño, y el asno, es decir, un burro, conoce el pesebre de su señor. Pero Israel dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Entiendes esto? La incredulidad, mis hermanos, el incrédulo, lo voy a decir así, el incrédulo actúa peor que una bestia. El incrédulo es peor que un burro, porque el burro por lo menos puede identificar el lugar donde vive, donde duerme, el pesebre en el cual está localizado. Él dice, este es el de mi dueño. Pero Israel dice, no. Están tan endurecidos por su pecado que deciden voluntariamente rechazar la mano clemente de su Señor. Hermanos amados, al final de los tiempos, cuando el Señor juzgue a vivos y muertos, escúcheme en esto, ningún hombre podrá levantarse contra él y decirle, un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que me vas a condenar a mí si yo soy un hombre muy bueno? Si tú me condenas a mí, estaría siendo injusto. Alguien podrá decir, pero tal vez yo le pueda decir, bueno, yo nunca escuché de ti, así que como yo nunca supe de ti, tú no puedes condenarme. No, nadie puede decir esto. Nadie puede justificarse delante del Señor. Romanos capítulo 1 dice que el hombre es inexcusable delante de Dios, pero en este texto Juan nos dice que Cristo es la luz verdadera que vino para alumbrar a todo hombre. No que Cristo vino para salvar a todos los hombres, sino que más bien, en un sentido y por causa de la proclamación del Evangelio, los hombres gozamos de cierta comprensión de los asuntos espirituales y aún así, aún entendiendo que solo en Cristo hay salvación, deciden rebelarse contra aquel glorioso y misericordioso Redentor. No son pocos los que han escuchado el mensaje del Evangelio. Yo estoy seguro que si usted lo piensa, si usted lleva varios años en la fe, usted dirá, bueno, yo he compartido el Evangelio con muchas personas.
Le he predicado a mi tía, a mi primo, a mi abuela, al sobrino, al vecino, a mi amiga del colegio, de la universidad, etc. Y usted dice, ¿y cuántos de ellos han creído? Probablemente usted diga, bueno, la gran mayoría de ellos no ha respondido favorablemente a las santas demandas del Evangelio. Esa es la realidad. Muchos han escuchado del Evangelio, pero la gran mayoría de ellos se rebelan contra el Evangelio. Miren, es muy usual encontrarse a personas que creen porque creen en la existencia de Dios. Es decir, hay personas que creen que están en una relación con Dios porque creen que Dios existe. Para ellos, ser creyentes significa aceptar que Dios existe. Pero pregunto yo, ¿hay algún lugar en la Biblia que siquiera nos sugiera que debemos esforzarnos por creer en la existencia de Dios? Desde luego que no. La Biblia da por sentado que Dios es, que Él existe. Así que no se está en una relación de Dios por creer que, no se está en una relación con Dios por creer que Dios exista. Se requiere estar sometido a Él y unido a Él por medio de la fe. Pero pasa que muchos realmente lo que quieren es los beneficios que Cristo puede darles, pero no quieren un compromiso serio con Él. Por ejemplo, una persona quiere salvación, pero no quiere una vida santa. Por esa razón, la luz de Cristo les estorba y naturalmente tienen que aborrecerla, porque su luz trae claridad sobre las inmundicias de su vida. Yo recuerdo mucho tiempo atrás, un joven me dijo, a mí todo el cristianismo me gusta, pero si yo lo pienso bien, me parece muy aburrido tener que tener una vida santa. Y yo por esa razón siento que no puedo ser un cristiano. Hermanos, esa es la tragedia de la incredulidad. Y esa es una tragedia que nosotros podemos observar todos los días de nuestra vida en las personas que nos rodean y que no son cristianos. Pueden ser muy buenos amigos, muy buenos tíos, muy buenos papás, muy buenos sobrinos, muy buenos hijos, todo lo que quieras. Pero si no han puesto su confianza en Cristo, han aborrecido la luz y se han aferrado a las tinieblas. Esa es la condición que tú y yo podemos observar todos los días de nuestra vida con las personas que nos rodean, que son incrédulos. Ahora, hasta este punto esto parece desesperanzador. Muchas tinieblas que rechazan la luz. Sin embargo, mis hermanos, debido a la completa, soberana acción de Dios, debido a su misericordia, las Escrituras nos enseñan que siempre habrá quienes reciban la palabra de salvación con una actitud de vida de mente y de corazón. Y entonces, aquellos que reciben con gozo el anuncio del Evangelio, reciben el regalo precioso de la vida eterna. De esos que aceptan con gozo las demandas del Evangelio, Juan escribe en los siguientes versículos, versículo 12 hasta el versículo 13. Y este es el tercer punto del sermón: el testimonio que es creído por la misericordia de Dios. Leamos el texto, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Qué hermoso es esto, hermanos. Miren esto. El versículo 12 inicia con una conjunción, la expresión más. Dicen, más a todos los que le recibieron. Noten esto. Juan viene hablando de los que están en tinieblas, de los que rechazan la luz, de los que aborrecen a Cristo, de los que están ciegos voluntariamente y no quieren ver la hermosura de Cristo. Pero agrega la expresión más, para marcar un cambio dramático en su narrativa y para mostrarnos un contraste que nos permita observar la gracia de Dios. Bueno, estos, por causa de su condición pecaminosa, aborrecen la luz, pero estos, por causa de la misericordia de Dios, se aferrarán a Cristo con todas las fuerzas de su ser. Lo que Juan expresa esencialmente en estos dos versículos, mis hermanos,
es que a pesar de todo el odio que siente el mundo hacia Dios, a pesar de todo el rechazo que siente el mundo hacia Cristo, a pesar de todo esto, mis hermanos, lo que Juan quiere que sepamos es que los planes redentores de Dios jamás serán invalidados o frustrados en ningún modo. Dios nunca se frustrará en salvar a quien dijo que salvaría. Nunca ocurrirá esto, mis hermanos. El Señor Jesús dijo: de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Y alguien podría decir: oh, pero Judas se perdió por el camino. No, es que Judas nunca fue dado por el Dios Padre al Dios Hijo. Ninguno será perdido. No importa, mis hermanos, cuánta oposición, cuántas tinieblas, cuánta incredulidad haya en medio de este mundo, siempre Dios llamará pueblo para sí mismo, pueblo para que le alabe. Siempre. Es como alguien diría: Dios hace que hasta la ira del hombre lo alabe. Dios siempre ha llamado pueblo a salvación. El Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37 dijo: todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esto es sumamente esperanzador, mi hermano. Escúchame, si tú tienes fe en Cristo hoy, si tú hoy has puesto tu confianza en Cristo y crees que Él es Dios y que Él es tu Salvador y estás unido a Él por medio del vínculo de la fe, es porque Dios quiso que así fuera. Él te salvó. Dios Padre te puso en las manos del Dios Hijo. El Dios Padre le dio al Hijo un pueblo para que redimiese. Y la certeza con la que tú debes caminar en medio de este mundo caído es que si el Dios Padre te dio al Dios Hijo, tú nunca te separarás del Dios Hijo. Nunca. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Esto no dejará de ser así. Si el Padre te ha dado al Hijo, tú siempre estarás con el Hijo. ¿Por qué el mundo rechaza la luz si es tan hermosa? Por el pecado. ¿Y quiénes están en pecado, pastor? ¿Nuestros hijitos hermosos están en pecado? Sí, porque la Escritura enseña que desde la caída en el huerto del Edén, todo hombre nace en pecado. Es decir, su naturaleza es una naturaleza de tinieblas y por tanto al hombre en tinieblas le es natural rechazar la luz. Pero lo que este texto nos anuncia, mis hermanos, es que por la pura gracia de Dios, Él mete su mano en medio de nuestra terrible y tétrica historia y nos saca de la oscuridad en la que nos encontrábamos y nos traspasa al reino de luz admirable de su Hijo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios salvaría a alguien como yo? Podrías preguntarte. Bueno, porque Él así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Un día, tú creyente, probablemente lo recuerdes. Un día, tú a regañadientes o como quiera que haya sido, asististe a un lugar donde se predicó el Evangelio. Y mientras estaba el ministro allí hablando, tú lo escuchaste decir de Cristo, del perdón de pecados que hay en Cristo, de la esclavitud que supone el pecado. Y esas palabras entraron hasta lo más profundo de tu corazón y nunca te pudiste librar de ellas. ¿Sabes por qué no te pudiste librar de esas expresiones? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en este momento, trayéndote de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo. Porque en ese momento estaba siendo traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Hermanos, la salvación es un milagro extraordinario. ¿Quieres cobrar ánimo en medio del desaliento? Recuerda el día en el que el Señor te salvó. Medita en aquel día. Medita en el gozo, en la alegría que había en tu corazón cuando descubriste que eras un pecador miserable, pero al mismo tiempo que descubriste eso, supiste que habías sido perdonado y que ahora eras salvo. ¡Wow! Esa sensación de sabernos rescatados por nuestro buen Dios, hermanos, no tiene nada que se le iguale. No existe mayor placer en el mundo que saberse salvado.
Juan dice que aquellos que el Señor salva recibieron la luz y creyeron en su nombre. Estas expresiones recibir y creer, mis hermanos, nos dejan claro que estar unido a Cristo no es simplemente un mero acto de reconocimiento intelectual. ¿Me hago entender? Es decir, hay personas que se han sentado, han escuchado el Evangelio y pueden claramente decir, sí, yo entiendo que Cristo es el Salvador. Pero recibir, mis hermanos, y creer en Cristo significa que la única forma real en la que tú puedes relacionarte con Cristo, repito, no es por tu entendimiento, aunque es importante, es decir, tú sí tienes que entender cognitivamente el mensaje de salvación, pero en términos esenciales, lo que determina una real unión entre tú y Cristo es la fe. En otras palabras, mis hermanos, la fe salvadora solo se experimenta cuando tú aceptas a Jesucristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Lo voy a repetir. La fe salvadora solo se experimenta cuando tú aceptas a Jesucristo con todo lo que las Escrituras revelan de Él. Las Escrituras dicen que en Cristo hay perdón de pecados, que por causa del perdón que Cristo hace, somos beneficiarios de la vida eterna, es decir, el reino de los cielos se abre de par en par para nosotros. Pero también se nos dice que no debemos pagar nada para ser salvos, que Él ya pagó el precio. Eso, mis hermanos, es sumamente atractivo. Piensen en esto. Alguien que murió para pagar la deuda que yo tenía y encima de todo, espiritualmente hablando, me hizo infinitamente rico. Piensen, ¿quién quiere rechazar eso? Dígame, ¿quién quisiera en su sano juicio rechazar esta oferta de tener a este Salvador? Bueno, yo creo que nadie quisiera rechazar esta oferta. Sin embargo, mis hermanos, este texto nos enseña que aquellos que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios son aquellos que entienden que Cristo es un Salvador, sí, pero al mismo tiempo ven en Él a un poderoso Señor y están dispuestos a sujetar su vida al liderazgo de este Rey. Mira lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La razón por la que tú puedes relacionarte en términos de familiaridad celestial con el Dios Padre no es por tu ascendencia física, como muchos creen en nuestros días. ¿Sí saben esto? Que hay una página de judio-mesiánicos en la que usted pone su apellido, Leiva, o sea, mi apellido, Leiva, que tiene que ser más precolombino que la chicha, y uno pone Leiva y sale que, ¡prum!, así, es judío. Leiva. López, también es judío. Muchos creen que hacen parte del pueblo de Dios por una ascendencia a un linaje judío y que por lo tanto merecen el cielo. No, mis hermanos, lo que Juan nos está diciendo es: nada de esas cosas los pueden hacer salvos. Ustedes no se hacen hijos de Dios, es lo que dice Juan, por el esfuerzo de la voluntad del hombre. Ustedes no van a ser salvos por una herencia nacional o étnica. Ustedes no van a ser salvos por el esfuerzo de un sistema de pensamiento construido por el hombre. No, la única razón por la que tú y yo podemos ser salvos es por Cristo, la luz que vino al mundo. Solo por Él podemos ser salvos. La gran verdad, mis hermanos, que revela este texto es que si tú has creído, que si tú has puesto tu confianza en Cristo, no se debe a otra cosa que la divina elección y la gracia soberana de nuestro Dios. Que a pesar de que tú estabas muertos en delitos y pecados,
Bueno, Él te vio con clemencia y puso su mano sobre ti para que tú abrieras tus ojos de la ceguera espiritual voluntaria en la que te encontrabas y entonces pudieras contemplar con asombro y gozo la iridiscente gracia que emana de Cristo. ¿Sabes por qué puedes amar a Cristo? Porque Dios quiso que lo amaras. Él nos amó primero. Por tanto, tú deberías amarle con todo tu corazón. Tú puedes tener por cierto que si has creído en el Señor, nunca fue porque tú fueras una mejor persona. Si tú has creído en el Señor, no es porque tú fueras un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor estudiante. Es más, es probable que sea todo lo contrario, porque la Escritura dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo. Así que probablemente tú seas de lo peorcito. Pero el Señor, clemente y misericordioso, a Él le plació traerte de la miseria en la que te encontrabas y convertirte en un ciudadano celestial. ¡Wow! Como hombre natural, tú y yo estamos imposibilitados para salvarnos. La Escritura enseña con suma claridad que al hombre le es imposible salvarse a sí mismo. Pero ¿recuerdas las palabras del Señor Jesucristo cuando hablando de la salvación, mayúscula salvación, dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es? Dios todo lo puede hacer. Dios puede salvarte. Solo Dios, mis hermanos, obrando de manera sobrenatural, puede otorgarnos el beneficio de la vida eterna. Quiero finalizar este sermón, mis hermanos, dando una conclusión práctica para la iglesia. En este texto que hemos estado meditando hoy, aprendimos que una vez el hombre entiende que Cristo es Dios, solo tiene dos caminos posibles que tomar. Por un lado está el camino del rechazo. Por este camino de rechazar el hecho de que Cristo es Dios, Salvador y Señor, han transitado millones de hombres hacia su condenación. Muchos de los que han transitado por esta senda y que hoy afrontan las llamas inclementes del infierno, ciertamente han de sentirse afligidos por toda la eternidad al recordar aquellos momentos en los que alguien un día los animó a poner su confianza en Cristo. El hombre que hoy hierve en las llamas del infierno ha de ahogarse en su amargura y en su desconsuelo al recordar a aquel vecino, aquel hombre amoroso, aquella hermana querida que un día le dijo: ven conmigo, vamos a la iglesia, escucha del Señor, cree en Cristo, pon tu confianza en Él. Muchos hermanos, muchos de los que hoy rechazan el anuncio de salvación que hay en Cristo Jesús, muchas veces se sienten como si estuvieran en un pedestal de superioridad moral y en algunos casos se sienten en un pedestal de superioridad intelectual. A mí no me hables de cosas de Dios. Yo soy un hombre intelectual, dirán, afirmando incluso que no les preocupa en lo absoluto rechazar a Cristo como Salvador y como Señor. Yo los he escuchado. Alguien un día me dijo: si Cristo realmente existe y si Él realmente es Señor, bueno, no me importa, yo asumo el infierno. Sin embargo, si estas personas realmente entendieran las consecuencias eternas que traerá este rechazo, probablemente no serían tan rápidos para hablar. Si entendieran los flagelos inclementes y eternos que experimentarán separados de Cristo en el infierno, probablemente correrían presurosos a caer sobre sus rodillas y clamar al Señor perdón por su irreverencia. Clamarían por perdón, clamarían y suplicarían para que el Señor los librara del destino eterno que espera por ellos. Y tú puedes decir: pastor, pero yo nunca he rechazado abiertamente a Cristo. Sí, aunque no lo hayas rechazado abiertamente, si tú no estás unido a Cristo por medio de la fe, tú estás tan condenado como aquella persona que me dijo que aceptaba el infierno. Y si ese es tu caso, yo de verdad te animo de todo corazón, si hay alguien en este lugar sin Cristo en su corazón, niños que me escuchan,
Niños, ustedes entienden que Cristo es el Salvador. Y sin Cristo todo lo que les espera no solo es una vida terrible aquí, sino es una vida terrible en la eternidad. Bueno, yo te animo a que tú entiendas esto, querido niño, y vengas en arrepentimiento delante del Señor y hoy le supliques a Él por perdón. Suplícale para que perdone tus pecados y te conceda el don de la vida eterna. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice que hay otro camino posible que tomar al comprender que Cristo es Dios, y es el camino de la fe, o como algunos lo llamarían, el camino de la aceptación y la reconciliación con Dios. Aceptar a Cristo por medio de la fe, mis hermanos, no es pararse al frente del púlpito al final del sermón y con una manito levantada y un ojito abierto y el otro cerrado decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Eso no salva a nadie. Una oración positivista, de lo que denominan como la oración de fe, mis hermanos, no salva a nadie. Eso no es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo por medio de la fe, mis hermanos, implica que tú entiendas quién eres tú y cuál es tu imposibilidad. Tú estás imposibilitado para salvarte. Pero ese entendimiento también implica que al mismo tiempo que entiendes que no te puedes salvar a ti mismo, tú puedas entender y reconocer que Cristo sí puede salvarte efectivamente. Pero que aquel que está dispuesto a salvarte quiere ser tu Señor. Las dos cosas tienen que ocurrir. Él te salvará, pero Él será tu Señor. Y eso significa que si tú aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, nunca más, escúchame, nunca más podrás conformar tu vida a tus propios gustos y deseos, sino que en adelante tendrás que conformar tu existencia a la voluntad de aquel que te salvó y de aquel que es tu Señor. Ahora tengo una buena noticia. Las demandas de Cristo son preciosas. Y todo lo que Cristo demanda de nosotros es para nuestro bien. La Escritura dice: porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Hermano, Cristo no te demandará que seas santo o que confíes en Él para tu perdición. No, Él te va a demandar que seas santo y que confíes en Él para exaltarlo a Él y para beneficio tuyo. Y alguien podría preguntarse algo interesante, podría preguntárselo: Pastor, ¿realmente solo hay esos dos caminos? ¿Realmente o acepto a Cristo o lo rechazo? ¿Eso no es un poco extremista? ¿No es un reduccionismo intelectual muy fuerte? ¿Acaso yo no podría tener un camino diferente, de pronto uno neutral, un camino intermedio, digamos, este va por acá hacia la fe y este va acá a la incredulidad? Bueno, yo puedo caminar por el medio mientras considero si creer o no creer. Yo quiero ser muy franco contigo. Si tú piensas que estás caminando por la senda de la neutralidad y que no has tomado una decisión contra Cristo porque tú dices: bueno, yo todavía no he tomado una decisión a favor de Cristo. No digo a favor como en beneficio de, sino, ¿me entienden? Como en términos de fe. Bueno, si tú piensas que tú estás caminando por la senda de voy a tomar una decisión, pero estoy haciéndolo con calma, quiero que sepas que ya tomaste una decisión. Tu decisión fue rechazar a Cristo. No existe camino intermedio. Si tú estás considerando el camino de la neutralidad, tú realmente has escogido el camino de rechazar a Cristo. Tú decides tomar a Cristo por medio de la fe y aferrarte a Él, o decides rechazarlo. No hay otro camino. No hay otra forma. Y mi pregunta para ti es sencilla, es predecible. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Mira, tú eres responsable de lo que escuchaste en esta mañana. Niños, ustedes son responsables de lo que acaban de escuchar. Ustedes no podrán, ni ninguno de los presentes, decir delante del Señor: nunca fui advertido. Han sido claramente advertidos. Y yo espero, por la gracia del Señor, que mis expresiones hayan sido claras. Han sido advertidos. O aceptan a Cristo por medio de la fe, o lo rechazan.
¿qué harán? ¿Aceptarán a Cristo por medio de la fe con lo que esto implica? ¿Una vida santa, una vida que le glorifique? ¿O rechazarán a Cristo con lo que esto implica? Una inminente condenación eterna. ¿Qué harán? Antes de que respondas la pregunta, yo quiero animarte a tomar un camino. Yo quiero animarte, amigo, a que tú vengas a la luz de Cristo, a que abandones las tinieblas que han envuelto toda tu vida y que tanto dolor te han traído y te acerques a la luz gloriosa de Cristo. Ahora, cuando tú te acerques va a pasar esto. Esta luz va a alumbrar tu miseria y vas a darte cuenta la inmundicia del pecado en la que siempre has vivido, y esto te va a causar mucho dolor, mucha frustración en su momento. Pero escucha esto: sin importar el pecado con el que vengas delante del Señor, sin importar lo que hayas hecho, sin importar la gravedad de tu pecado, si tú vienes en arrepentimiento y fe, Cristo te perdonará. No importa la dimensión de tu pecado, si tú vienes en arrepentimiento y fe, recibirás el regalo de la vida eterna, experimentarás el milagro que nosotros no podemos entender, pero es glorioso, el milagro de la salvación. Ven, mi amigo, ven a Cristo y experimenta el milagro de la vida nueva, buena y abundante que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermano.